principio del siglo XIX, las ciencias desarrollándose entraban en las universidades. El siglo XX, la ciencia se transformó en un poder gigante para el mejor, para el peor. Y tomamos también el socialismo a la fin del siglo o a la mitad del siglo XIX. Eran algunas intelectuales o trabajadores aislados, desconocidos del mundo académico, desconocidos de los intelectuales. Marx, Proudhon, Bakunin, todos estos hicieron mensaje. Pero en 10, 20 años de Marx salió el primer partido socialdemócrata alemán, y el siglo XX, en poco tiempo, dos fuerzas, la fuerza socialdemocracia y la fuerza comunista, se desarrollaron para el mejor y el peor también. Es decir, que no es porque no podemos ver en el presente las indicaciones de la posibilidad de un gran cambio, que no existen estas posibilidades. Se hace un trabajo subterráneo que el filósofo llamaba no sé cómo se dice en español, en francés es este animal subterráneo que ciego, que hace galería y que finalmente la superficie del suelo se rompe. Hay procesos, las cosas, por ejemplo, la arma atómica, la arma nuclear. En el año 30 era únicamente Fermi, físico italiano, que descubrió la estructura del átomo, pero nunca científico, ninguno pensaba que a partir de este tipo de evento va a desarrollarse la posibilidad del arma nuclear, es decir, de la utilización de la energía condensada en el átomo. Es decir, que no podemos, a partir de hoy día, pensar que la historia está inmovilizada. No. Lo que podemos pensar es que en hecho, en todas las partes de los planetas, hay iniciativas fecundas, iniciativas de porvenir, iniciativas de un nuevo tipo de vida urbana, como el conjunto Palmeras en Brasil, el vecino de Fortaleza, muchas iniciativas para los jóvenes delincuentes y que transforman en la imposibilidad cultural con el reconocimiento, porque es una cosa fundamental, el reconocimiento del otro. Si no el reconocimiento del otro, hace la rejección, se hace la humillación, se llama las ofensas. El otro que es rejecta, el que le rejecta, es el círculo vicioso. Nosotros debemos reconocer los otros a la vez como idénticos a nosotros y diferentes de nosotros. Eso es el punto, lo más importante de la... Entonces, hay muchas iniciativas de todo tipo. En mi libro La Vía, yo hice la recensión de algunos, pero ahora se puede, en algunos sitios de internet o algunos diarios, ver la relación de las iniciativas buenas en el mundo de los campos, de la agricultura, en el mundo de la vida urbana, en el mundo de la salvación de los jóvenes en diversos campos.
y esos son los elementos del futuro, porque pienso que la metamorfosis no puede llegar de un solo factor. Hay un problema muy difícil, porque ¿cómo mejorar las relaciones humanas? ¿Cómo mejorar la vida social, la vida humana? Hay los que dicen hay que cambiar las estructuras económicas, las estructuras sociales. Hay que decir no, hay que transformar nuestra mentalidad, que nosotros nos hacemos, vivimos en un mundo mejor, más abierto, más íntimo. O el cambiamiento personal o el cambiamiento social. En hecho, los dos están necesarios en un modo conjunto. Un cambiamiento únicamente de la estructura económica no basta. La experiencia de la revolución soviética es muy clara. Hicieron la eliminación física de los burgueses, de los capitalistas. Pensaban eliminar también la religión. El resultado fue no hice una sociedad socialista, digamos, de libertad y de comunidad. Hice un sistema de dominación, de poder, pero 70 años después de la revolución, el resultado fue que regresaron los peores del capitalismo, al peor de la religión, el peor de todo lo que la revolución pensó haber rechazado. No basta de cambiar, pero se necesita también de cambiar las estructuras. Pero también hay que cambiar de vida, hay que tomar conciencia que nuestra vida está totalmente alienada en el mundo del consumo y el mundo de las ideas que son destilladas en nuestra civilización. Hay que reformar la vida, hay que reformar la familia, hay que reformar también el amor mismo. ¿Por qué el amor? Porque el amor. Hay las enfermedades del amor. ¿Cuáles son las enfermedades del amor? Una enfermedad del amor es la posesividad, es la pensar que el otro es su propiedad. Una otra enfermedad es la segura de no ver la complejidad de la otra persona. Y también hay una reforma de toda la vida cotidiana que es importante. Alors todo eso parece una cosa demasiado imposible, demasiado grande. Yo lo repito, todos los grandes cambios empezaron en un modo humilde, modesto, pequeño, pero se desarrollaron porque respondieron a aspiraciones, a deseos profundos de los seres humanos. Esta aspiración, más de comunidad, más de autonomía, esta aspiración que nació con las civilizaciones históricas, con la explotación, con la clase social, con la servitud, la aspiración a un mundo mejor. Esta aparición continúa en la historia. Se encarnó en la idea supraterrestre del paraíso y después la idea de una sociedad humana mejor con el socialismo. Esta aspiración se queda, que va a animar de nuevo los humanos. Pero si nosotros vemos la situación, pensamos que el proceso catastrófico es un proceso probable